Ajo espantoso episodio 51. Amantes fantasmales, sombras de un romance condenado. Capítulo 1. El primer encuentro. Claire siempre había sabido que los hospitales eran lugares donde la vida y la muerte coexistían en un frágil equilibrio. Como enfermera, había sido testigo de una buena cantidad de tragedias, milagros y todo lo demás. Pero nada la había preparado para los peculiares acontecimientos que comenzaron una fría tarde de otoño. Era un turno de noche tranquilo en el Hospital St. Mary, una instalación antigua y en expansión en un pequeño pueblo de la United Kingdom. El hospital tenía fama de estar embrujado, pero Claire nunca había pensado mucho en los rumores. Esa noche, la asignaron al turno de noche en el pabellón C, un ala del hospital poco iluminada y extrañamente silenciosa que había sido escenario de innumerables historias de fantasmas contadas por sus colegas. Mientras hacía sus rondas, controlaba a los pacientes y ajustaba sus medicamentos, notó algo inusual. Por el rabillo del ojo, vio a una pareja caminando de la mano por el pasillo. Al principio pensó que eran visitantes que se habían perdido, pero cuando se giró para saludarlos, la pareja desapareció en el aire. Sorprendida, Claire se quedó congelada en el pasillo, con el corazón acelerado. Había trabajado en St. Mary's durante más de 3 años y nunca había experimentado algo así. Rápidamente lo descartó como un truco de la luz o como si su imaginación le estuviera jugando una mala pasada. Pero a medida que avanzaba la noche, la imagen de la pareja permaneció en su mente. A la mañana siguiente, Claire le mencionó el encuentro a una de sus colegas, una enfermera mayor llamada Jan, que había trabajado en el hospital durante décadas. El rostro de Jan palideció y susurró en voz baja: ¿Los has visto? No. Las sombras que se toman de la mano. Claire frunció el ceño, confundida. ¿El qué? Jan suspiró y se acercó más. Hay una historia que se ha transmitido a través de los años. Una pareja que murió en un accidente automovilístico hace mucho tiempo, dicen que justo cerca del hospital. Los trajeron aquí, pero ninguno sobrevivió. Desde entonces, la gente los ha visto caminando por los pasillos, tomados de la mano, como si todavía estuvieran buscando algo o a alguien. Claire sintió un escalofrío recorrer su espalda. Quería descartar la historia como nada más que una leyenda local, pero el recuerdo de la aparición fantasmal de la pareja era demasiado vívido para ignorarlo. Capítulo 2. El misterio que se desvela. Durante las semanas siguientes, Claire no pudo evitar la sensación de que la estaban observando. Empezó a ver a la pareja con más frecuencia, siempre en el mismo pasillo, siempre caminando de la mano. Sus apariciones fueron fugaces, pero cada vez parecían más reales, más tangibles. Decidida a comprender lo que estaba sucediendo, Claire comenzó a investigar la historia del Hospital St. Mary. Pasó horas en los archivos del hospital, examinando periódicos viejos, registros médicos y cualquier documento que pudiera encontrar. No le llevó mucho tiempo descubrir la trágica historia de Edward y Margaret. Edward y Margaret habían estado profundamente enamorados y su relación era la comidilla de la ciudad. Eran jóvenes, apasionados y aparentemente inseparables. Pero su historia de amor se vio empañada por los celos y las sospechas. Margaret, que siempre había sido propensa a la inseguridad, comenzó a sospechar que Edward estaba saliendo con otra persona. La tensión entre ellos creció, dando lugar a frecuentes discusiones. La noche del accidente, regresaban a casa después de una fiesta. Los detalles eran confusos, pero los testigos informaron haber escuchado voces elevadas y haber visto el automóvil desviarse erráticamente antes de estrellarse contra un árbol cerca del hospital. Tanto Edward como Margaret resultaron gravemente heridos y fueron trasladados de urgencia a St. Mary's. A pesar de los mejores esfuerzos de los médicos, ninguno sobrevivió la noche. Mientras Claire profundizaba en el pasado de la pareja, descubrió que las sospechas de Margaret eran infundadas. Edward había sido devoto de ella y las acusaciones lo habían llevado a la desesperación. Pero había más en la historia, algo más oscuro y siniestro de lo que Claire había anticipado. Capítulo 3. El pasado embrujado. La investigación de Claire la llevó a una carta vieja y descolorida guardada en los archivos, escrita por Edward la noche del accidente. Era una carta de amor para Margaret, llena de arrepentimiento, tristeza y una súplica desesperada por su perdón. En él, Edward confesó su amor por Margaret y negó las acusaciones que ella había hecho. La carta nunca había sido enviada, lo habían encontrado en el bolsillo de Edward después del accidente. El descubrimiento de la carta añadió una nueva capa al misterio, porque Edward y Margaret seguían rondando por el hospital. Fue por el conflicto no resuelto entre ellos. Claire no pudo evitar la sensación de que había algo más, algo que aún no había sido descubierto.
Su inquietud creció a medida que las apariciones de la pareja se volvieron más frecuentes y más inquietantes. Las figuras que alguna vez fueron benignas ahora parecían atormentadas, con sus rostros contorsionados por el dolor y la tristeza. El alguna vez hermoso rostro de Margaret quedó estropeado por las heridas del accidente, y la ropa de Edward quedó manchada de sangre. Claire empezó a verlos no solo en el hospital sino también en su casa. Aparecían en los espejos, en las sombras, incluso en sus sueños. Podía oír sus susurros, sentir su presencia y sentir su desesperación. Era como si se estuvieran acercando a ella, tratando de comunicarle algo urgente y aterrador. A medida que las apariciones se intensificaron, Claire se encontró atrapada en un bucle de pesadilla. Todas las noches revivía los últimos momentos de la pareja, el choque, los gritos, el desamor. Los pasillos del hospital se convirtieron en un laberinto de recuerdos retorcidos, donde la realidad y el pasado se confundían en uno. Capítulo 4. La promesa maldita. Una noche, mientras Claire hacía su ronda, se encontró nuevamente en el pasillo donde había visto a la pareja por primera vez. Pero esta vez algo fue diferente. El aire era más frío, las luces parpadeaban siniestramente y las paredes parecían cerrarse a su alrededor. Mientras se acercaba al lugar donde solía aparecer la pareja, sintió una repentina y abrumadora sensación de temor. La pareja se materializó ante ella, sus formas más sólidas y aterradoras que nunca. Los ojos de Margaret se llenaron de ira y el rostro de Edward estaba contorsionado por la tristeza. De repente, Claire ya no estaba en el hospital. Ella estaba en el auto con ellos, reviviendo el accidente. El coche viró bruscamente y las manos de Margaret agarraron el volante con una fuerza mortal. Edward estaba gritando, tratando de calmarla, pero sus palabras fueron ahogadas por el rugido del motor y el sonido de cristales rotos. Y entonces, en un momento de horrible claridad, Claire se dio cuenta de la verdad. Margaret había provocado el accidente deliberadamente. En su furia de celos, había decidido que si ella no podía tener a Edward, nadie podría hacerlo. Pero en sus momentos finales, cuando el auto se salió de control, se arrepintió de su decisión. El accidente no fue solo un accidente, fue un asesinato-suicidio, impulsado por una promesa maldita que había atado sus almas al hospital. Capítulo 5. La confrontación final. Armada con el conocimiento de la carta y la verdad sobre el accidente, Claire decidió enfrentarse a los espíritus. Regresó al hospital a altas horas de la noche, decidida a encontrar una manera de liberar a Edward y Margaret de su tormento. Se dirigió al pasillo por donde siempre aparecían, sosteniendo la carta en sus manos temblorosas. Mientras lo leía en voz alta, la temperatura de la habitación bajó y las luces parpadearon violentamente. La pareja apareció ante ella, con expresiones de ira, tristeza y confusión. «Margaret», dijo Claire, con la voz temblorosa, «Edward te amaba. Él nunca te traicionó. Por favor, deja ir tu ira. Ya no tienes que revivir esta pesadilla». La forma fantasmal de Margaret vaciló y su ira fue dando paso lentamente a la tristeza. Edward se acercó a ella y, por un momento, la pareja pareció reconocerse tal como eran en realidad, dos almas perdidas en un trágico malentendido. Pero justo cuando parecía que la paz estaba a su alcance, el rostro de Margaret se contrajo de ira una vez más. «No lo entiendes», siseó ella. «Es demasiado tarde. Estamos atados a este lugar, atados por nuestro dolor, nuestra culpa. Nunca podremos irnos». Mientras hablaba, las paredes del hospital comenzaron a cerrarse, las sombras se volvieron más oscuras y opresivas. Claire sintió el frío agarre de la muerte rodeándola, empujándola hacia el mismo bucle interminable que había atrapado a Edward y Margaret. Desesperada, Claire hizo un último intento de romper la maldición. Dejó la carta en el suelo y dio un paso atrás, esperando que las palabras llegaran al alma de la pareja. El papel comenzó a brillar con una luz de otro mundo, y el aire se llenó con el sonido de susurros, la última y desesperada súplica de perdón de Edward. La ira de Margaret vaciló y se volvió hacia Edward. Su expresión se suavizó. Los dos fantasmas se abrazaron y sus formas se disolvieron lentamente en la luz. Por un breve momento, estuvieron en paz y sus almas finalmente encontraron el cierre que les habían negado en la vida. Epílogo: las sombras persistentes. Claire estaba sola en el pasillo. El aire frío se calentaba gradualmente a medida que la luz se desvanecía. Sintió una sensación de alivio al saber que Edward y Margaret finalmente habían encontrado la paz. Pero cuando se giró para irse, no pudo evitar la sensación de que algo todavía la estaba observando. El hospital volvió a su estado habitual, continuando el turno de noche como si nada hubiera pasado. Pero Claire lo sabía mejor. La experiencia la había dejado marcada,
sus noches atormentadas por el recuerdo de la trágica historia de amor de la pareja. En las semanas siguientes, Claire notó cambios sutiles en el hospital. Las luces parpadearon con menos frecuencia, la temperatura se mantuvo estable y la extraña sensación de ser observado se fue desvaneciendo gradualmente. Pero los pasillos por donde habían caminado Edward y Margaret todavía se sentían diferentes, más oscuros, más opresivos. Claire nunca habló del incidente con nadie, pero sabía que el hospital todavía era un lugar donde la línea entre la vida y la muerte era delgada. Los espíritus de Eduardo y Margarita podrían haber encontrado la paz, pero las sombras de Santa María nunca desaparecerían por completo. Con el paso de los años, la historia de las sombras que se tomaban de la mano se convirtió en otra historia de fantasmas susurrada entre el personal del hospital. Pero Claire sabía la verdad, que algunas tragedias nunca terminan del todo y algunos espíritus nunca se van del todo. Y de vez en cuando, en las noches tranquilas, vislumbraba una sombra fugaz, un recordatorio del amor y la tristeza que una vez habían atormentado los pasillos del hospital St. Mary. El hospital podría haber seguido adelante, pero Claire nunca olvidaría las sombras tomadas de la mano, la trágica pareja unida por una maldición, buscando siempre una paz que tal vez nunca llegue. El fin. Gracias por sintonizar nuestro podcast. Si disfrutaste nuestra exploración de fantasmas, criaturas míticas y leyendas urbanas, compártela con tus amigos. No olvides suscribirte para ver más episodios emocionantes. Hasta la próxima, mis queridos oyentes.